Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi amada iglesia Ágape Amor que transforma, amigos que nos ven, gracias por conectarse, estar al pendiente y ser parte de estas lecciones para el crecimiento espiritual que estamos estudiando, que estamos aprendiendo y que como siempre es una bendición que estemos juntos a la distancia, ¿verdad? Pero teniendo esta enseñanza que nos está edificando, que nos está llevando a más y que es muy interesante que estamos hablando del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo y ya enfocado más específicamente a los dones, ¿ok? Y bueno, pues si ya estás ahí listo, vamos a comenzar, vamos a hacer una oración sencilla para poderle decir a Dios que Él nos hable y Él nos enseñe esta palabra. ¿Me acompañas? Dios, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu amor y tu misericordia. Papi, que tú hables a cada una de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo use mi vida para transmitir esta palabra, que tú estés en el hogar de cada uno de nosotros y nos enseñes. Y aquí estamos dispuestos a recibir de ti. Te amamos y te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados, mis amigos, ya estamos listos. Y ahí todos los que se han conectado por Facebook o nos ven en YouTube, gracias por vernos, pónganle ahí me gusta o puedan compartirlo, muchas gracias. Y bueno, pues ya, como te decía, vamos a continuar con nuestra serie del poder del Espíritu Santo, que ya estamos hablando específicamente de los dones, los 9 dones que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 12, y que ya estudiamos el primero, que tiene que ver con la palabra de sabiduría, que es una palabra que se da ya en un momento específico, para una situación específica o un grupo de personas en específico, con el fin de guiar, de instruir, de dar una palabra clave a la vida de las personas, una palabra sabia respecto a algún tema, algún asunto, ¿verdad? Y veíamos la sección anterior cómo la palabra de sabiduría se puede manifestar a través de impresiones en el espíritu o una intuición espiritual. En la semana yo hablaba, por ejemplo, con una persona que me decía que cuando va a pasar algo, siempre siente una opresión en el pecho. Ella sabe que el espíritu le habla cuando tiene esta opresión y que algo, y Dios la pone a orar y a interceder. Y, o sea, ella siente que es algo de parte de Dios y le llama. Entonces es una intuición en el espíritu, a través del cual ella recibe esta palabra o un llamado, ¿no? Bueno, ahorita vamos a verlo porque también se va a relacionar con lo que vamos a ver a continuación. También puede ser a través de sueños y visiones, con voz audible o un ángel, viviendo o aplicando las escrituras por medio de la profecía. Y también vemos que esto es para traer unidad entre los líderes espirituales, porque dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces esta palabra de sabiduría ya va a ir enfocada directamente a cosas específicas de parte de Dios, reveladas a la persona que las va a declarar. Y vemos que la sabiduría que viene de lo alto tiene que ser pura, pacífica, amable, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía, que eso es lo que aprendíamos la lección anterior. Esa es parte de lo que tiene que ser la palabra de sabiduría para poder ser de bendición y saber que es de Dios y que no es del hombre, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a cerrar el aspecto de la palabra de sabiduría como don. Quiero recordarte que los dones son dados en un momento específico, para una situación específica, para un grupo de personas o personas específicas. Y el propósito de los dones espirituales los dividimos en 4 puntos. El primero y más importante es glorificar a Dios. Después, edificar a la iglesia. Tercero, edificarse uno mismo. Y cuarto, conversión de los incrédulos. Y esto te lo voy a estar repitiendo para que tú lo puedas tener muy claro y saber que los dones tienen que tener ese propósito. Si alguien usa alguno de estos dones para un envanecimiento propio, aguas. Por eso hay que discernir y saber que es de Dios, y sobre todo pasar todo lo que vemos, lo que escuchamos, por este es el filtro, la palabra de Dios, ¿ok? Esto es lo que nos hace ver si es de Dios o no es de Dios, y si tiene un propósito divino, un propósito eterno, ¿ok? Entonces, pues vamos al siguiente don, que es la palabra de ciencia. Entonces, una vez que se ha explicado la palabra de sabiduría,
podemos continuar con el siguiente don que menciona Pablo, aunque el orden no necesariamente significa la importancia relativa en cada uno, todos son importantes y tienen su propósito y función específica. Así, por ejemplo, la palabra de ciencia es un don sumamente preciso. En gran parte de las ocasiones trabaja juntamente con la palabra de sabiduría y también puede operar en conjunto con el don de discernimiento de espíritus. Ahora vamos a hablar de la palabra de ciencia, también conocida como palabra de ciencia o conocimiento, ¿ok? Y aquí vemos que es el segundo que menciona el apóstol Pablo, pero no quiere decir que tengan alguna jerarquía. Todos son importantes. Aquí vemos que tanto la palabra de sabiduría como la palabra de conocimiento como el discernimiento de espíritus son dones de revelación, porque Dios revela algo a través de esa persona que da la palabra o en este caso que discierne el espíritu. Entonces, eso es parte de lo que es este tipo de dones. La palabra de ciencia, o también llamada palabra de conocimiento, como te decía, es la habilidad sobrenatural de recibir de Dios por medio de revelación hechos específicos, ya sean del pasado, del presente o del futuro, acerca de cualquier asunto hacia la persona que está siendo ministrada, de tal forma que quien da esta palabra no conocía esta información ni podía saberlo por medios naturales. Es lo que la Biblia llama una palabra, un fragmento o una porción de toda la ciencia divina de Dios. Y ahorita voy a seguir, voy a leer el siguiente párrafo, te lo voy a leer para que lo pueda explicar y te pueda decir más o menos cuál es la relación de esto y en qué se enfoca específicamente la palabra de ciencia. La fuente de la palabra de ciencia es Dios mismo, quien es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Es decir, que conoce todas las cosas, ya sean pasadas, presentes o futuras. Y aquí tenemos Hebreos 4:13 como referencia. Si me acompañas a leerlo, vamos rápidamente. Hebreos 4:13. Gálatas, Hebreos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Él lo conoce, Dios lo sabe todo. Es así que por medio de este don, Dios da un poco de su conocimiento al hombre para un caso en particular. Este no es un conocimiento humano o algo que se aprenda en un proceso de educación. Tampoco se trata de una psicología o sabiduría de este mundo. No es una información acumulada mediante un estudio directo de las escrituras o libros o comentarios. No es la predicción del futuro a través de un medium o vidente, la cual es una falsificación del diablo tratando de imitar este don de Dios. O sea, no se trata de tratar de adivinar el futuro. Bueno, y te lo explico más claramente. La palabra de conocimiento de ciencia es cuando Dios le da a una persona datos claros, ya sean pasados, presentes o futuros, sobre alguna situación respecto a alguna persona o grupo de personas o algún aspecto que está pasando alrededor. ¿Sabes? Es algo muy claro que Dios da con un propósito específico. No crean que nada más, porque sí, porque no se trata de predecir el futuro, lo que vemos acá, que por ejemplo el diablo como padre de mentira, eso hace, tratar de adivinar y de predecir el futuro, porque ¿qué hace la gente? Busca que le adivinen su futuro para saber cómo le va a ir, qué va a hacer, si va a ser exitoso, si no. Claro, y el que predice el futuro no te va a decir cosas malas, te va a decir cosas buenas para que tú digas, ay no, sí le va a atinar y creas más en eso. Pero no quiere decir que se van a cumplir. Cuando es una palabra de sabiduría dada por Dios, se va a cumplir porque Dios lo está dando. Y está dando datos precisos de situaciones. Por ejemplo, ahorita vamos a ver ejemplos específicos en la Biblia. Pero yo uso mucho este ejemplo que a veces cuando oras por alguien, por sanidad, estás orando y Dios te empieza a revelar. Esta persona tiene, no sé, cáncer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no ha perdonado a su tío que años atrás le hizo esto. Y entonces tú le empiezas a mostrar a la persona y le dices, ¿sabes qué? Dios me habla que que parte de tu enfermedad tiene que ver con
que no has perdonado a tu tío por esta situación y todo, y ya tú le vas dando los aspectos y dices, bueno, ¿y quién le dijo, no? Y no, pues Dios, a través de que todo lo sabe, Dios que sí lo sabe, te lo revela. El enemigo, nuestro adversario, el enemigo, solo conoce nuestro pasado y nuestro presente. El diablo no es omnisciente y él no conoce nuestro futuro. Por eso trata de adivinarlo y es padre de mentira y usa todas estas artimañas y estrategias para intentarlo, ¿sabes? Para tratar de predecir algo futuro que no es, que puede o no suceder. Pero en este caso, cuando es de Dios, Dios sí sabe. Dios sabe nuestro presente, Dios sabe nuestro pasado, nuestro futuro, y Él habla la palabra con un propósito. Ya vimos que es edificar a la iglesia, y a veces en estos propósitos, que ahorita te los voy a decir, vienen otros aspectos los cuales por algo Dios te está dando información precisa para que tú hagas algo en relación a eso, ¿sabes? Entonces, esto es importante. O sea, no se trata tampoco, y no es un conocimiento que, porque yo leí mucho la Biblia, no, pues ya puedo dar palabra de conocimiento. No, porque a veces es dar datos o información que nadie más sabe más que la persona o el grupo de personas, y te quedas así como que, wow, ¿cómo crees? Yo me acuerdo que hace tiempo nos dieron en la iglesia donde estamos una palabra que nos decía que el pastor estaba al borde de un precipicio y que iba a caer. Pero a lo mejor en el momento no lo entendimos y pasó el tiempo y sucedió. Entonces, son cosas que a veces no nos damos cuenta, pero que son parte de de una revelación para que nos preparemos. Y vamos a verlo más específico. ¿Qué conocimientos son revelados por medio de este don? Bueno, primero, los pensamientos del corazón. Jesús manifestó este don en muchas ocasiones, ya que fue por medio de la palabra de ciencia que conoció los pensamientos de las personas. Y vamos a Lucas 5, y con quienes eran sus clientes muy, muy común, aparte de sus discípulos, eran los escribas y fariseos, ¿verdad? Lucas 5:21 nos dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Entonces aquí ellos pensaban algo y Jesús sabía sus pensamientos y les dijo: ¿qué andan dudando? ¿Qué andan pensando? Porque él lo sabía. Entonces aquí los pensamientos del hombre, ¿verdad?, son revelados. Dios te puede hacer ver, a lo mejor alguien te dice, no, pues yo, que gloria a Dios y todo, y Dios te revela que está pensando otra cosa y que nada ni al caso, ¿verdad? Lo que te dice por un lado, porque en el corazón hay otra intención. Aguas, porque, y eso es bueno, eso es parte de... ¿Qué otra cosa es revelada por medio de esto? Los sitios específicos de lugares donde se encontraban las personas. Este es un ejemplo muy claro que lo vemos en Hechos 9, en la conversión de Saulo. Cuando Saulo tiene un encuentro con Jesús, es llevado a un lugar, pero y él está en ese lugar. Acuérdense que ve la luz y oye una voz que dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Pero dice que se le pusieron como unas escamas en sus ojos y estuvo 3 días así sin ver. Pero en este ínter, en lo que Pablo está en este proceso, hay un profeta que se llama Ananías, y fíjense lo que sucede. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión que un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces aquí Dios le está dando claramente a Ananías ¿dónde está Saulo? En la calle tal vas a encontrar a Saulo en la casa de dice: ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas. Entonces dice: en la casa tal, en la calle tal, ahí vas a encontrar a Saulo. Dios dando datos específicos, con un propósito. Entonces aquí Ananías fue enviado para orar por Saulo
y entonces que Saulo recobrará la vista porque tenía, dice la Biblia, como escamas en los ojos, ¿ok? Y entonces recibe esta palabra. Luego, Dios revela también acontecimientos que son necesarios para el cumplimiento de su voluntad y propósito entre su pueblo. En Hechos 11, vamos a ver, Hechos 11, 27, más adelantito, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, Dios dando revelación de procesos, de acontecimientos que pueden suceder o que van a suceder. Ya lo vemos también, por ejemplo, y lo leíamos, bueno, fíjense, deseamos la lección anterior porque hablábamos de la palabra de sabiduría cuando Faraón tiene un sueño, José se lo revela, pero aparte le da una palabra de sabiduría porque le dice, Dios este sueño lo va a cumplir. Así es que el consejo que te doy es, busca un hombre preparado para que te ayude a administrar la cosecha de los 7 años de abundancia, para que los 7 años de hambre tengas para comer y no te falte el alimento. Entonces ahí dio la palabra de sabiduría, pero venía acompañada o trabajaba junto con la palabra de conocimiento, porque ahí José le explicó a Faraón el sueño que había tenido, que representaba las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, las 7 espigas frondosas y las 7 espigas acá quemadas y secas, y que representaba ese sueño. Entonces ahí vemos que Dios habla de un acontecimiento futuro para que haya para que se prevean, ¿verdad? Para que tomen cartas sobre el asunto. A José esto le ayudó porque eso lo hizo el gobernador sobre Egipto. Y cumplió Dios la palabra que Dios le había dado a José cuando él era joven, que soñó que el sol y la luna y las estrellas se le inclinaban y que tampoco él lo entendía. Ahí Dios le está dando una visión, una palabra que después se cumplió, ¿verdad? Entonces, bueno, pero esto es parte de lo que también se revelan los acontecimientos. También personas como Samuel, José, Daniel, Cornelio y Jesús manifestaron el don de la palabra de ciencia. Aquí están los versículos, los vamos a ver de volada para que no nos extendamos mucho, pero con Samuel vamos rápido a 1 de Samuel 3, del 11 al 14, que dice, el título es Jehová llama a Samuel. Y entonces dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios le está dando aquí a Samuel una palabra de lo que va a pasar con Elí. Después Elí le preguntó y así como que Samuel no le quería decir, pero le dijo, esto va a pasar con tu casa porque tú no estorbaste a tus hijos. Con José, ya te lo expliqué, ya ahí está en Génesis 41, 25, 32, cómo Dios le da esta palabra para interpretar el sueño del faraón y saber lo que iba a pasar con este sueño que tuvo. En Daniel, vamos rápidamente a Daniel 2, 17. Aquí también el rey Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel se lo interpreta. En el 17 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que a Ananías, Misael y Azarías, y lo hizo, otra vez, toma 2, Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, del Dios de los siglos, en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
Entonces aquí Daniel tuvo la revelación de este sueño, el conocimiento de lo que significaba lo que Nabucodonosor había soñado, y él se lo va a decir, porque aquí como los sabios y los magos y los sabios y toda la gente del rey no se lo pudo interpretar, entonces los iba a matar. Y buscaron a Daniel, y Daniel fue y le habló y le dio esta revelación, porque Dios sabía, y Dios se lo reveló y Dios se lo dio a conocer, y Daniel dio gracias por eso. Con Cornelio vamos a Hechos. Este hombre que fíjate que aún no era que todavía no conocía el evangelio, pero tenía hambre de esto. Vamos rápido a Hechos 10. También Dios le habla y fíjense lo que dice. Hechos 10, rápido, del 1 al 6, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada y la italiana, o sea, él era romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión como a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces aquí igual, el ángel visita a Cornelio y le dice: manda gente a casa de este Simón para que busquen a otro Simón llamado Pedro, y que venga y él te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces, dando palabra de sabiduría, de conocimiento, donde estaba Simón Pedro, y que lo hiciera traer, porque el mensaje de Pedro iba a traer la salvación a Cornelio y a su familia. Entonces, aquí Dios usando esta palabra directa, y así lo hizo Cornelio, y todos recibieron del evangelio. Y Jesús, claro, Jesús por excelencia, él manifiesta siempre todos estos dones. Y en Juan 4, este es otro ejemplo muy claro, muy común, que lo hemos visto con la mujer samaritana, cuando él platica con ella, y le dice del versículo 16 al 18, Juan 4, 16 al 18. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, y esto has dicho con verdad. Entonces, wow, pues ahí Jesús le reveló. Jesús nadie le había contado, pero él sabía de parte de Dios. Entonces le dijo: pues sí, hija, ya tienes 5 maridos, tuviste 5, y con el que andas ahorita el 6º no es tu marido. Y wow, ella se quedó sorprendida, y Cristo tocó su corazón, y ella fue de gran bendición ahí en Samaria, ¿sabes? Para que todos conocieran a Jesús. Entonces, todos estos son ejemplos de cómo se usó la palabra de ciencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A veces la relación con este don es inesperada y completamente involuntaria de parte de quien la recibe para hablarla, ya que existe alguna necesidad de la cual no se está consciente, pues Dios, por medio de la palabra de ciencia o conocimiento, revela su voluntad y prepara a las personas en diferentes circunstancias. Por ejemplo, yo te decía, Dios da esta palabra ¿para qué? Inciso A, para una emergencia. 2, para hacer una oración por alguien o por algún problema en particular. Para estar preparado respecto a algún acontecimiento futuro. Para arrepentimiento y limpieza del corazón, entre otros aspectos más. Pero en general, este don comienza a operar cuando nos extendemos hacia Dios en fe, para recibir información necesaria en momentos clave. Entonces, Dios da estas palabras para algunas circunstancias precisas, algunas cosas que debemos de trabajar en ellos, que debemos hacerlo, ¿sabes? Entonces, por eso hay un propósito, hay un objetivo, no nada más porque si no se trata de adivinar el futuro o hablar del pasado a lo tonto, no, tiene un propósito y un objetivo, y Dios quiere que la gente haga algo. Por ejemplo, sane el corazón, se prepare para acontecimientos futuros, para una emergencia, no sé, para diferentes cosas. Dios da esta palabra. Es así como se puede apreciar lo siguiente. La palabra de ciencia es impartida de lo alto, o sea, del cielo de Dios, y se puede recibir en diferentes maneras. Vamos a ver. Número 1, impresiones del espíritu o por la voz interior, parecido a la palabra de ciencia, ¿verdad? También por impresiones del espíritu. La palabra de ciencia viene a través de distintas impresiones reveladas al hombre por el Espíritu Santo, lo cual existe en la persona
una convicción firme de seguridad interior firme o fuerte. No es una imaginación o adivinación de la mente, pues nada tiene que ver con el pensamiento humano, de la misma manera que, por ejemplo, el hablar otras lenguas tampoco proviene del ambiente natural, sino que Dios se comunica con el espíritu del hombre y éste sabe sin lugar a dudas que algo le ha sido revelado. En ocasiones este don viene como una voz interior con palabras diversas, una frase entera o un párrafo breve. Rápidamente lo vamos a ver en Lucas 2. En Lucas 2, 11 y 12 vemos esto, miren, dice la palabra. Cuando les habla los ángeles a los pastores les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, dándoles específicamente los datos de dónde estaba el niño, cómo lo iban a encontrar a los pastores, ¿verdad? Y en Hechos 16, del 6 al 7, vemos también dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar con palabras en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitnia, pero el Espíritu no se los permitió. Y entonces aquí vemos cómo el Espíritu da advertencias, les habla y les dice: no hagan esto, no hagan el otro. Pero a través de impresiones fijas del Espíritu o intuiciones, ¿verdad? Perdón, te leí Lucas 2 y es 12, perdóname. Es Lucas 12, versículos 11. Con eso no me cuajaba, pero dice: cuando los trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deban decir. Dios te da palabra y Dios te habla a través del Espíritu Santo, y a veces son impresiones en el Espíritu o frases que dices, no sé qué decir, pero tú sabes cuando Dios te usa dar una palabra, y más cuando es una palabra de conocimiento, una palabra específica. También esta palabra se puede recibir a través de sueños y visiones. En ocasiones la palabra de ciencia es algo que la persona ve cuando tiene los ojos cerrados esperando la revelación de Dios, o aún se dan casos donde los ojos están abiertos y aparece como en una pantalla letras, palabras, símbolos, escenarios y hasta cuadros. Cada visión es seguida por una palabra de explicación para hacer más claro su significado. Ya lo vimos con José, cuando él puede interpretar el sueño del faraón y le explica. Con Daniel, aquí en Daniel vamos a ver otra historia, porque no solo al rey Nabucodonosor, sino también a Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, en Daniel 5, entonces, fíjense, este rey fue más manchado que su papá, y Dios hizo algo. Pero voy a ir leyendo algunos versículos para que lo vayamos entendiendo. Voy a leer el versículo 1. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Y que de hecho dice más adelante que trajo los instrumentos del templo sagrado, que había saqueado de Israel. Se trajo los instrumentos del templo, y en las copas y todo lo que era sagrado para Dios, ahí empezó a beber vino y a hacer sus tonterías ahí con su gente. Entonces, de ahí brincámonos al versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Wow, aquí vio Belsasar que la mano escribía algo ahí, ¿verdad? Brinquémonos al 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. Trajeron a Daniel delante del rey porque nadie podía interpretar,
Pero la esposa del rey le dijo, hay un hombre que a tu papá le interpretó algo, mándalo traer y él te lo va a decir. Entonces mandan traer a Daniel, y Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey y la daré la interpretación. Y luego nos brincamos al 25, del 25 al 28, que dice, y la escritura que trazó es, o sea, lo que se escribió, la mano que escribió ahí, puso, la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, esto es la interpretación de la visión y que Daniel pudo decirle, porque nadie más pudo interpretarlo. Aquí vemos cómo fue claro eso. Y vamos rápidamente en Hechos, con el apóstol Pablo. En Hechos 16:9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí, igual, el dato de una persona claramente buscando a Pablo y Pablo en visión lo puede ver. Puede ver cómo este hombre macedonio le dice, ven, búscanos, ven, te necesitamos casi, ayúdanos. Entonces, si una persona no entiende la visión que le es mostrada, entonces es correcto pedir al Señor la interpretación y el Espíritu Santo es el que nos guía. Dice 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida oración, poder interpretarla. Y no solo hablar en lengua extraña, sino cualquier cosa que no se entienda, hay que pedir la interpretación al Espíritu Santo. Entonces, otra forma en la cual Dios da la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia es con voz audible o con un ángel. Aquí claramente lo vemos con Abraham en Génesis 17 del 1 al 2, que Dios le hablaba y se manifestaba a él. Dice Génesis 17 del 1 al 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios hablando directamente con Abraham. Porque le dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios diciéndole, vas a ser padre de muchas generaciones, vas hablándole mucho de esto. De hecho hay otra parte donde, mira, rápidamente nos vamos a ir al versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Entonces, aquí Dios hablándole y diciéndole lo que va a pasar claramente a él. Y también lo vemos claramente con José, el padre de Jesús, en Mateo 1. Cuando José se entera que María está embarazada y que no es de él, pues quiere dejarla, ¿verdad? Y entonces un ángel se le aparece y en sueños le habla y le dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces José recibiendo esta palabra y esta revelación directamente del ángel, diciéndole, vas a tener un hijo que se llamará Jesús y él salvará al mundo de sus pecados, ¿ok? Entonces, ya José esto trae paz a su corazón y da más claridad al asunto para que él reciba a María, tengan el hijo y sabe José que él va a ser el salvador del mundo, ¿ok? Otra forma en la cual Dios da esta palabra es a través de las escrituras. Pero aunque decíamos que no es porque te sepas la Biblia que puedas dar la palabra, no, más bien es que aunque no te sepas el versículo, en ese momento Dios te puede dar una palabra que está escrita en la Biblia. ¿Sí me explico? No es porque te la sepas, es porque Dios te está dando en ese momento esa palabra que puede ser útil para alguien. A veces no te sabes la Biblia y Dios te dice, Malaquías 3:10, y tú buscas y dices, y te da una palabra clara. Yo te decía que, por ejemplo, la vez pasada te decía que con nuestro amigo Fer, Dios lo usa mucho a eso, y platicamos y termina la plática, Dios le da una palabra y nos dice, mira, lee esto,
y entonces Dios le da a veces los versículos o a veces la cita, a veces le da en donde está, pero es a través de la palabra. Entonces, la vivificación de la palabra de Dios escrita no es un acto de la mente al recordar lo que se aprendió de memoria, sino que es un acto del Espíritu Santo que se comunica con el espíritu del hombre, dando la información necesaria en el lenguaje de la Biblia. Por ejemplo, lo vemos rápidamente en Hechos con Pedro, en Hechos 1, cuando están los discípulos y cuando están escogiendo al que va a sustituir a Judas. Entonces aquí lo podemos ver en los versículos 15 y 16, donde dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y entonces aquí el apóstol Pedro es el que hace una referencia a lo que David había profetizado y había hablado, y dice: así como él lo dijo, pues se está cumpliendo lo que pasó en la vida de Judas. Entonces usamos la palabra de Dios también, y Dios nos puede dar parte de la palabra de Dios para dar una palabra de conocimiento, ¿ok? Y es un buen respaldo, no porque ya no la sepamos, sino porque en ese momento Dios puede darnos aún versículos que no imaginamos para saberlos. Como yo te decía, nuestro hermano Fer, por ejemplo, él nos habla de la palabra. O sea, cuando estamos hablando de algún tema, Dios le da un versículo que se apropia a lo que estamos platicando, ¿ok? Y bueno, vamos al siguiente punto, que es la profecía. Aquí en la profecía, la palabra de ciencia puede venir mediante la profecía, como sucedió con Adán y Eva cuando Dios les habló de lo que en un futuro provocaría Jesús sobre el maligno. Aquí está muy rudo, porque vamos a ver en Génesis 3 cómo después de que Adán y Eva pecaron, pues Dios les habla, los confronta, pero aquí da una palabra y una profecía muy importante, porque desde aquí ya se está hablando de Jesús y de la obra de Jesús. Y dice, lo voy a leer desde el 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí ya se está profetizando sobre Jesús, ya se está hablando de Jesús. Algunos piensan que no, pero sí, aquí cuando Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, porque ¿a qué se refería esto? Acuérdense que Jesús no nació de la unión hombre y mujer, sino que nació solo de la simiente de mujer, que fue llena del Espíritu Santo, y que Dios a través de eso concibió la mujer que en este caso fue María, un hijo, que fue Jesús, porque tenía la naturaleza divina, ¿ok? Entonces aquí Dios ya está dando la palabra y dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. O sea que Jesús y el diablo, el enemigo, enemigos por siempre, ¿verdad? Pero el punto es que cuando Jesús va a la cruz, dice, tú le herirás en el calcañar. El diablo pensó que ya había matado a Jesús y que ya lo había derrotado. ¿Y cuál? Pues Jesús baja al infierno y vence al diablo, toma las llaves de la muerte, y ahí Jesús también tiene una vida nueva y regresa al Padre y vence al enemigo. Entonces dice: te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí ya hablando de la victoria, del poder de Cristo, Dios hablándolo a través de esta palabra de conocimiento y a través de esta profecía, ¿ok? Entonces es muy importante eso. Y bueno, nuestra conclusión dice: la palabra de ciencia es un conocimiento claro de sucesos y aspectos específicos en los cuales Dios quiere obrar en la vida de las personas, a fin de que su nombre sea glorificado y ellos sean edificados y afirmados en la fe. Una comunión constante y la guía con el Espíritu Santo debe ser la experiencia de cada cristiano para recibir y trabajar en este don. Todo lo que se necesita es afianzarse en él para ser sensibles a su voz, a fin de poder oírle con claridad. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. En Juan 10:27 dice esto, ¿verdad?
Si quieres lo leemos rápido nada más para que tengamos esta referencia. Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque hay esa comunión, hay esa intimidad y tú conoces. Entre más te metas con Dios, con la palabra de Dios, eres más sensible a escuchar y saber que la palabra que Dios te da es de Dios para la persona. No dudas, a veces puedes dudar, pero si no eres sensible a las cosas de Dios y no te metes más con Dios, con el Espíritu Santo, pues obviamente siempre va esa duda o esa inquietud. Claro que cuando es de Dios no debe de haber dudas. Cuando es del enemigo, pues sí, ¿verdad? Pero son partes que debemos que ir aprendiendo a través de esta comunión con Él, con el Espíritu Santo, ¿ok? La pregunta aquí es, para reflexionar, ¿cómo puedes desarrollar el don de la palabra de ciencia? Lo principal es la comunión con el Espíritu Santo, para que tú puedas tener esa experiencia, esa relación y saber que es Dios que te está hablando, que te está usando para dar una palabra clave al corazón, a la palabra, a las personas que la reciben, ¿ok? Y bueno, el versículo para recordar es en Proverbios 24 del 3 al 5 que dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y pujante, y de pujante vigor el hombre docto. Y bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Cómo podamos entender la palabra de ciencia aplicada a nuestras vidas. Dios te da una palabra para hablarla, para decirla a otras personas. Es importante que tú seas sensible para que sepas, aunque a veces sean cosas increíbles, o que dices, ay, pero ¿cómo voy a decir esto? ¿O esto será de Dios? Bueno, es parte de caminar, de ejercitarlo, de trabajarlo y de estar fomentándolo en la comunión con Dios y con el Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, espero que haya sido de bendición esta clase, esta lección. Vamos a darle gracias a Dios por esto. ¿Me acompañas, papi? Gracias por esta lección, gracias por lo que aprendimos. Llévanos a ser sensibles a ti y poder hablar esta palabra de sabiduría, Señor, de conocimiento, Padre. Poder dar una palabra de conocimiento cuando tú nos uses, que sea tu Espíritu Santo hablándonos al corazón y revelándonos esta palabra. Bendecimos este tiempo, Dios, y gracias. Levanta tu iglesia y gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amigos, mis amados, les mando un fuerte abrazo. Sigamos caminando y creciendo en esto y no tengamos miedo cuando Dios nos quiera usar. Caminemos con Dios y Él nos va a usar. Y puede ser que el don de la palabra de conocimiento sea un don que Dios te dé. Amén. Ahí síganos escribiendo, pónganle like a las publicaciones. Gracias por vernos, por ser parte de esto. Dios me los bendiga mucho y que siga usándolos. Nos vemos hasta la próxima.